Desde el día en que papá adoptó a Lilian, empecé a envenenar a toda la familia. Por cada acción extra que le transfería en secreto, le añadía otra dosis a su té. Por cada porcentaje adicional de dividendos que mi hermano le daba, le añadía otro ingrediente a su café. Incluso cuando la mirada de mi prometido Theo empezó a posarse demasiado tiempo en Lilian, preparé con esmero un accidente que lo dejó ciego durante 3 meses. No me habría importado conservar esta pieza falsa hasta el banquete de cumpleaños de Lilian, cuando mi padre y mi hermano, en silencio, la permitieron desfilar con el collar de mi madre. Y mi prometido, recién dado de alta, borracho, confesó públicamente: Lilian, a quien amo de verdad, eres tú. En el silencio sepulcral de la habitación, un escalofrío me recorrió la espalda. Por fin, ya no hay necesidad de fingir. La copa de vino se estrelló contra la sien de Theo con un estruendo estrepitoso. Aparté de una patada los fragmentos manchados de sangre y arranqué el collar del cuello de Lilian con un movimiento rápido, esbozando una sonrisa mientras murmuraba: ¿Asustada? No la tengas. Esto es solo el principio. Lilian cayó al suelo asustada ante mi mirada sombría. Papá se abalanzó sobre ella bruscamente, protegiéndola con sus ojos abiertos y furiosos mientras me rugía: Ravenna, estás completamente loca. ¿Qué intentas hacer? Mi hermano también estabilizó a Theo, que se tambaleaba, susurrándole a un camarero: Rápido, llama a seguridad, sujétala. En medio del caos, la di a la cabeza y pregunté con cierta inocencia: ¿por qué estaba tan enfadada? Anteayer, metieron mano en mi habitación, ayer en mi fondo fiduciario, y hoy incluso en las pertenencias de mi madre. Y luego está este idiota que se atreve a humillarme públicamente confesándoselo a otra persona delante de mí. ¿Qué se supone que voy a tolerar esta provocación diaria? No se me permite perder el control aunque sea una vez. En cuanto terminé de hablar, Lilian contuvo un sollozo y dijo: Hermana, si tienes que culpar a alguien, cúlpame a mí. Todo esto es culpa mía. Ni siquiera debería estar viva. Debería haberme quedado en el orfanato y marchitarme en silencio. Nunca debería haber vuelto a casa para ser una carga para ti. Se agitaba cada vez más a medida que hablaba, agarrándose a la manga de papá y suplicando: Papá, por favor, mándame de vuelta al orfanato. Juro que no volveré a decirle una palabra a Theo. No, lo evitaré por completo si lo veo. Por favor, dejen de pelear por mi culpa. La súplica entre lágrimas de Lilian, una retirada calculada, encendió al instante a la multitud. Las acusaciones de los invitados me azotaron como un maremoto. Esa perra rabiosa, una bestia rabiosa desagradecida. ¿Cómo se atreve a atacar a alguien delante de todos? ¿Quién sabe lo que le hará a esa pobre chica a puerta cerrada? Miren la expresión siniestra de Ravenna, sociópata de nacimiento. Debería estar en un manicomio antes de lastimar a alguien. Es igual que su madre muerta. Ambas están locas. En ese momento, Theo, con la frente aún sangrando mientras se agarraba la herida, me miró con total decepción y exigió: Ravenna, escucha, ¿de verdad vas a llevar a Lilian a la muerte? Antes no eras así. ¿Cómo pudiste convertirte en esta clase de persona? Me burlé y repliqué: yo llevándola. ¿No eran ustedes siempre los que me empujaban a esto? Demasiado cansado para seguir discutiendo con ellos, levanté la mano y señalé la puerta. Bueno, hermano, el personal de seguridad que llamaste está aquí. Viene a arrestar a alguien. Mi hermano me miró con fiereza. Luego se giró y les gritó al personal de seguridad: Rápido, rápido, arréstenla ahora mismo. El jefe de seguridad lo ignoró por completo. Caminó directamente hacia Lilian y le mostró su placa. Soy de la policía. Lilian es sospechosa de transferencia ilegal de acciones, lavado de dinero y participación en una organización de fraude internacional. Queda legalmente citada para interrogatorio. El rostro de Lilian palideció al instante, mientras se defendía nerviosa. Eso es imposible. No entiendo nada de las operaciones de la empresa. No sé nada. Todo el salón de banquetes estalló en un alboroto, e incluso papá se quedó paralizado de la impresión. Las frías esposas se cerraron alrededor de la muñeca de Lilian, mientras los agentes la escoltaban hacia el coche patrulla. Avancé lentamente, acariciando la mejilla de Lilian con las yemas de los dedos. Con cariño, malicia, susurré: ¿te gusta?
Mi regalo de cumpleaños. Un par de pulseras de plata nuevas. Feliz 25 cumpleaños, Lillian. Después de que se llevaran a Lillian, papá y hermano, como personas de interés, también tuvieron que colaborar en la investigación. Justo cuando estaba consultando con los abogados sobre nuestro próximo paso, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Theo todavía tenía la gasa pegada a la sien, los ojos inyectados en sangre. Ravenna, ¿cómo puedes ser tan cruel? Lillian es tu hermana. No puedes ser más generosa. De verdad tienes que llevarla a la ruina total. Respiró hondo de nuevo, suavizando el tono. Sí, admito que estaba borracho y diciendo tonterías ese día. Si estás enfadada, desquítate conmigo. Por favor, te lo suplico. Deja ir a Lillian. Arqueé una ceja, cerré la carpeta y repliqué. A juzgar por tu actitud, ¿cómo propones que arreglemos esto? Theo apartó la mirada, con la voz impregnada de agravio reprimido, humillación apenas contenida. Mientras estés dispuesto a dejar ir a Lillian, nuestro compromiso sigue en pie. Haré todo lo posible por ser un prometido decente de ahora en adelante. Te amaré como es debido. De acuerdo. Al ver la expresión de superioridad moral de Theo, casi me echo a reír. Siguiendo su ejemplo con fingida devoción, respondí. Theo, por fin estás dispuesto a verme. No te preocupes. Lillian llegará a casa sana y salva antes de esta noche. La figura de Theo desapareció tras la tuerta. El abogado silencioso a mi lado finalmente no pudo contenerse y habló. Ravenna, tú. Sonreí levemente, comprendiendo a qué se refería el abogado. Lentamente, saqué un documento del cajón y se lo deslicé. Reginald. En aquel entonces, mi madre murió en circunstancias sospechosas. Falleció en el hospital familiar de Theo. Theo vio el historial médico real de mi madre. Murió envenenada. Levanté la vista y me encontré con la mirada atónita de Reginald. Mi voz era tan calma como el agua de un estanque profundo. Él lo sabía todo desde el principio, pero seguía ayudando al verdadero asesino a ocultarme la verdad. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, como si iluminara una tarde de muchos años atrás. Un joven ingenuo me tomó de la mano y juró con sinceridad. No tengas miedo. Aunque tu padre y tu hermano dejen de quererme, yo siempre te querré. ¿Pero qué pasó después? Las promesas se convirtieron en las mentiras más ridículas. Sonreí con amargura, mientras mis dedos recorrían suavemente el mapa de la pared. Antes de detenerse en cierta ciudad, Reginald, si no recuerdo mal, el padre de Theo, tuvo bastantes indiscreciones románticas en su juventud. No, creo que debería haber una aquí mismo. Theo es pésimo para la gestión. Los negocios principales de la familia Cornwallis han sufrido pérdidas anuales bajo su liderazgo, lo que ha decepcionado a su padre durante mucho tiempo. Mientras tanto, este hijo ilegítimo, abandonado a su suerte, ha prosperado en los negocios. Busca una excusa para llevar a este hijo ilegítimo, perdido hace tanto tiempo, ante el padre de Theo. Los ojos de Reginald brillaron con repente intensidad al oír esto. Inmediatamente inclinó la cabeza y dijo: entendido. Haré los arreglos de inmediato. Me giré, con el rostro ensombrecido e indistinto bajo la iluminación de la oficina. Padre, hermano, amante. Estas eran las personas que deberían haberme apoyado. En cambio, ayudaron a Lillian a apuñalarme por la espalda, dándose un festín con mi carne y mi sangre. Antes incluso de que la sangre se secara, se reunieron alrededor de mí para decirme: sé magnánimo. Maravilloso. Ahora que las tornas han cambiado, me toca a mí aconsejarles que sean magnánimos. Esa noche, liberaron a Lillian. Cuando regresé a la villa, los tres, más Theo, estaban reunidos alrededor de la mesa del comedor, charlando y riendo, con una calidez cegadora. En cuanto aparecí, el ambiente se volvió gélido. Papá levantó los párpados, con la mirada llena de asco. Sin embargo, temiendo que volviera a perder el control, forzó un saludo rígido. Has vuelto. Siéntate. No dije nada. Obedientemente,
Tomé asiento al otro extremo de la mesa mientras él hacía un gesto. Mi hermano pareció malinterpretar mi obediencia como un anhelo desesperado de calor. Sus ojos se iluminaron como si por fin hubiera encontrado mi debilidad. Ravenna, si no hubieras acosado siempre a Lilian, papá y yo seguiríamos queriendo tratarte bien. Sé más sensata de ahora en adelante. Cede a Lilian más a menudo. Deja de perder los estribos. Y seguiremos cuidándote. Al otro lado de la mesa, Sio intervino de inmediato. Así es, Ravenna. Mientras no le pongas las cosas difíciles a Lilian, yo también te trataré bien. Bajé la mirada, sin responder a sus palabras. Un silencio incómodo se apoderó de la mesa, hasta que papá se aclaró la garganta ligeramente para romperlo. De acuerdo. Comamos primero. Como si me castigara por mi inmadurez anterior. Mi hermano se levantó con iniciativa y le sirvió. Informe. Es un certificado de evaluación de salud mental emitido por un centro médico profesional. Mi cara deslizó el informe y me burlé. ¿Crees que puedes sacar unas cuantas hojas de la basura y echarme? Sí, Luz. ¿No estás siendo un poco ingenuo? Mi hermano resopló con frialdad, como si ya lo hubiera esperado. Sabía que estabas tan mal que no admitirías estar enfermo. Ahora, que Tío explique personalmente si los resultados de la evaluación de Ravenna son precisos. Tío dio un paso al frente, pero dudó en cuanto nuestras miradas se cruzaron. Permaneció en silencio un buen rato antes de decir esto. Justo entonces, Lilian, que lo seguía, le tiró suavemente de la manga. Lo miró con ojos llenos de dependencia y súplica. La mirada de Tío se estabilizó, apartándose de la mía. Declaró con claridad: «Soy Tío, director del centro médico e hijo mayor de la familia Cornwallis. Como médico de profesión, doy fe de que el proceso de evaluación siguió el protocolo y que este informe es auténtico. Ravenna presenta síntomas maníacos y paranoides graves y se recomienda reposo obligatorio». Lilian intervino de inmediato en voz baja, con la voz entrecortada por las lágrimas. «Hermana, realmente nos preocupamos por sus intereses. Por favor, acepte el tratamiento». Con la garantía de Tío, el hecho de que yo estaba loca parecía inamovible. Un murmullo de discusión surgió al instante en la sala de juntas. Al ver que muchos directores empezaban a mostrar dudas, mi padre supo que había llegado el momento. De repente, golpeó la mesa y se levantó bruscamente, alzando la voz por la emoción. «Bien, ya que todos han visto la verdad sobre el futuro de la empresa, quienes estén de acuerdo en despojar a Ravenna de todos sus cargos, levanten la mano». Las palabras se ahogaron y un instante de vacilación llenó la sala de conferencias. Pero entonces una mano, luego otra, se alzaron más y más manos, superando gradualmente a la mayoría. El éxtasis de mi padre casi le rebosaba el pecho, como si estuviera seguro de que finalmente podría arrebatarme el poder de las manos. Bien, ahora, declaro, como mi padre triunfante, listo para anunciar el resultado final. ¡Alto! Las pesadas puertas dobles de la sala de conferencias se abrieron de golpe, y una voz fría y autoritaria cortó el aire. El visitante era Lucien, ese hijo ilegítimo, que recientemente había revolucionado a la familia Cornwallis y finalmente se había hecho con el poder. La mirada cansada de mi padre oscilaba entre Lucien y yo, mientras fingía serenidad, diciendo: «Lucien, esta es una reunión interna del grupo Thornhill. Como forastero, no tienes derecho a interferir». Sin siquiera levantar los párpados, Lucien replicó con indiferencia: «Magnus, forastero, te estás volviendo loco si ya ni siquiera comprendes la estructura accionarial del grupo Thornhill». Dicho esto, se dirigió directamente hacia mí y presentó respetuosamente un documento ante mi escritorio con ambas manos. «Ravenna, Integrity Capital, bajo mi nombre, ha completado la transacción contigo. Este 10% de las acciones ahora es tuyo sin cargo alguno». Bajé la mirada para examinar el documento y de repente reí. Al levantar la vista, mis ojos recorrieron el rostro pálido de mi padre, mientras alargué deliberadamente el tono y fingí sorpresa. «Oh, el 10% más mi 42% original es el 52%. Padre, dime, ¿significa esto que ahora tengo la participación mayoritaria en el grupo Thornhill?» Mi sonrisa se desvaneció al instante, cuando mi mirada recorrió a todos los presentes. Arrojé los documentos directamente delante de mi padre. Palabra por palabra, declaré que según los estatutos de la empresa, tener una participación mayoritaria otorga el control absoluto, incluso si todos los presentes hoy levantan la vista. Con la mano en la oposición, nadie puede derribarme de esta posición, ni siquiera estando loca. La sala quedó en un silencio sepulcral. Mirando a la multitud atónita frente a mí,
Ladeé la cabeza y sonreí. Mi tono era a la vez inocente y cruel. Padre, ya han jugado sus últimas cartas, ¿verdad? Ahora me toca jugar. Dicho esto, chasqueé los dedos con fuerza. La puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe en Q, y un equipo de abogados, liderado por Reginald Strode, portando voluminosos maletines, se dirigió a toda la sala con voz firme y autoritaria. Con la plena autorización de la presidenta Ravenna, se ha confirmado que Magnus, Silas, Lillian y Tío han participado en prolongadas actividades económicas ilegales contra el grupo Thornhill. Reginald abrió el primer maletín, con la mirada fija en Silas. Silas, ante todo, estos registros detallan un déficit de $5.380 millones de su filial durante los últimos 3 años, junto con la cadena completa de pruebas de su desvío de beneficios a través de transacciones relacionadas. En ese preciso instante, mientras hablo, la unidad de delitos económicos ya ha recibido estos materiales simultáneamente. El rostro de mi hermano palideció mortalmente al instante. Sus ojos se llenaron de terror al mirarme, desplomándose débilmente en la silla. Entonces Reginald abrió el segundo maletín y sacó una gruesa pila de documentos, volviéndose hacia el padre Magnus. Además de transferencias ilegales, malversación deliberada de activos de la empresa y sobornos de larga data, también ha utilizado empresas fantasma offshore para el lavado de dinero transnacional que involucra sumas excepcionalmente grandes. Creo que ya no necesitaremos la división de delitos económicos. La policía criminal se encargará directamente de estos gloriosos logros tuyos. Mi padre se estremeció violentamente, al girarse para mirarme con incredulidad. Era evidente que nunca imaginó que yo pudiera descubrir tanto. Le devolví la mirada destrozada, con una inclinación juguetona de cabeza y una sonrisa pícara, haciendo un gesto de apuntarle a la cabeza con el dedo, como si fuera un niño gastando una broma. Mi padre estaba furioso, pero solo podía mirarme con impotencia, respirando entrecortadamente. Finalmente, Reginald volvió la mirada hacia Tío. Tío, eres sospechoso de falsificar informes de evaluación psiquiátrica y de malversar fondos del centro médico. Las pruebas se han entregado a asuntos internos del grupo Cornwallis. En cuanto terminó de hablar, Lucien se adelantó voluntariamente, parándose hombro con Reginald, y dijo con calma: «Gracias, Reginald. Ya hemos recibido las pruebas. Probablemente el padre de Tío olvidó decírtelo. La semana pasada, el centro médico donde te desempeñabas como presidente honorario completó la transferencia de acciones. Ahora soy el mayor accionista». La reacción de Tío fue mucho más interesante que la de los 2 anteriores. Al principio, miró a Lucien con odio, pero rápidamente apartó la mirada, al encontrarse con la mirada gélida del otro. Luego, se volvió hacia mí como si suplicara con lástima. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me burlé y pregunté con sarcasmo: «¿Qué ocurre? ¿Aún quieres que suplique por ti? No lo olvides, soy el lunático que declaraste y garantizaste personalmente». ¿Quién escucharía lo que dice un lunático? Admiré la expresión gradualmente desesperada de Tío, y de repente pareció recordar algo. Mi mirada se desvió ligeramente hacia Lillian, que llevaba mucho tiempo temblando en un rincón. Con una dulce sonrisa dijo: «Ah, claro. ¿Por qué no le preguntas a Lillian que está detrás de ti? Eres tan protector con ella. Quién sabe, quizá tenga una solución». Lillian, cuyo nombre mencioné, palideció de miedo, como si la hubiera atacado una serpiente venenosa. Agitó las manos frenéticamente y se defendió presa del pánico. No me involucres. Esto no tiene nada que ver conmigo. No sé nada. Tío, tomaste tus propias decisiones. Asume la responsabilidad de ellas. No me metas en esto». Al ver el desesperado intento de Lillian por romper con él tan despiadadamente, los labios de Tío se curvaron en una sonrisa amarga. Sin volver a mirarme, inclinó la cabeza con resignación. Se oyó un fuerte golpe. Mi silencioso padre golpeó de repente la mesa de conferencias con el puño, con los ojos inyectados en sangre mientras me miraba fijamente. «Qué descaro tienes, Ravenna. Así es como tratas a tu propia sangre. Tienes que llevarnos a la ruina. Déjame decirte, no te hagas el orgulloso. Como tu padre, no lo dejaré pasar». Tiró bruscamente de mi aturdido hermano mayor a su lado y rugió con falsa bravucanería: «Vamos, esta pequeña bastarda recibirá su merecido». En cuanto terminó de hablar, papá se dispuso a irse con los 3 restantes. Levanté ligeramente la vista, y mi asistente, que permanecía en silencio junto a la puerta, comprendió al instante y cerró rápidamente la puerta de la sala de conferencias. Papá estaba furioso, gritando con fuerza: «¿Qué quieres decir con esto? Intentas detener a alguien ilegalmente a plena luz del día. No creas que no llamaré a la policía. Hoy en día, hasta los delincuentes pueden llamar a la policía». Viendo a papá ponerse furioso, apenas pude contener la risa. «No te enfades, no te enfades». ¿Cómo pude yo, siendo una niña tan hermosa, dejar que papá llamara él mismo a la policía? Porque los agentes ya están abajo. Agité la pantalla iluminada de mi teléfono y expliqué: «Acabo de recibir una notificación de recepción. El grupo Thornhill está confinado. Me pidieron que los dejara a todos aquí. El esfuerzo policial de SAFE
por tener que buscarlos a todos tarde. Apenas terminé de hablar, un golpe seco y fuerte sonó desde afuera de la sala de conferencias. «Abran, policía». La puerta se abrió de golpe, y entraron agentes uniformados, esposando a padre, hermano y tío, antes de escoltarlos fuera de la sala. Lillian, que se quedó sola, parecía perdida. Aprovechando el caos, mantuvo la cabeza baja y huyó de la sala de conferencias llorando. Miré su figura desaliñada que se retiraba, y no hice ningún movimiento para detenerla. Volviendo la mirada hacia los miembros de la junta, petrificados bajo el podio, sentí de repente una oleada de cansancio. Inclinando ligeramente la cabeza, instruí fríamente a Lucien y a mi lado. «He anotado a todos los que levantaron la mano antes. Les daré la lista más tarde. Encárguenla con cuidado». Dicho esto, ignoré el súplica desesperada que surgió detrás de mí y salí directamente de la sala de conferencias. Esa misma noche, Reginald me trajo los resultados preliminares. Poco después de ser interrogado por la policía, papá, debido a años de consumir eso, el supuesto té calmante, se agitó excesivamente y sufrió otro infarto. Fue trasladado de urgencias al hospital y actualmente se encuentra estable. Una vez que recupere la conciencia, se espera que enfrente una sentencia de cadena de juicio. En cuanto a mi hermano, la cantidad involucrada en el caso fue particularmente alta, con una sentencia inicial estimada de entre 15 y 20 años. Su temperamento volátil e irritable, combinado con las dosis diarias de medicación que inducen la agitación, me deslicé en su café. ¡Qué ganas! Mi hermano seguramente recibirá atención especial de sus compañeros de prisión. En cuanto a tío, sus problemas eran relativamente sencillos. Principalmente, explotó su condición de médico colegiado para emitir informes de evaluación psiquiátricos falsos. Afortunadamente, no hubo consecuencias graves. La policía le impuso sanciones relativamente leves: revocación de la licencia, detención administrativa y una multa. Pero para tío ya era una catástrofe, porque esta mancha fue suficiente para que Lucien lo eliminara legítima y completamente. Juntas, la verdad estaba clara. Después de que Magnus tuviera una aventura y engendrara un hijo, se explotó de la personalidad antisocial de Silas para envenenar el té de mi madre y monopolizar la fortuna familiar, causando finalmente su muerte. El juez me miró con expresión seria. Demandante Ravenna, su nueva acusación de homicidio intencional presentada ante el tribunal requiere una investigación más profunda. Este tribunal ha levantado la sesión. La próxima audiencia se programará por separado. Cayó la gavilla. Bajo la escolta de los alguaciles, mi padre y mi hermano, con el rostro ceniciento, fueron sacados de la sala. El juicio había llegado a un punto muerto temporalmente. Fin. Justo cuando salía de las solemnes puertas del juzgado, una figura surgió repentinamente de entre las sombras de un rincón, bloqueándome el paso. Era Theo. Había perdido por completo la elegancia de un noble caballero de antes. Su cabello estaba despeinado, su traje arrugado, sus ojos hundidos, su rostro marcado por la miseria y la ansiedad. Claramente, después de ser completamente marginado por la familia Cornwallis, no le había ido bien. Theo me agarró de la manga con urgencia. Su voz tenía un matiz de humilde súplica. Ravenna, escúchame. Me equivoqué. De verdad sé que me equivoqué. No debería haberme dejado engañar por Lillian. No debería haberles ayudado a intimidarte. Estaba ciego. Era un bastardo. Casémonos ahora mismo. No quiero nada más. De ahora en adelante solo te trataré bien. Vámonos de aquí y empecemos de nuevo. O puedes pedirle a Lucien que me devuelva mi compañía. Te lo ruego. Me solté la manga con suavidad, escuchando las fantasías poco prácticas de Theo, y no pude evitar encontrarlas bastante risibles. Theo, te equivocas en varias cosas. Primero, no soy un basurero. No acepto la basura de otros. Segundo, ya no tienes nada a tu nombre. ¿Qué usarás exactamente para tratarme bien? Tu sinceridad por mendigar en las calles. Tercero, y más importante, cada vez que veo tu cara, recuerda cómo solías menear la cola alrededor de Lillian como un perro. ¿De verdad crees que querría que volvieras? Al oír esto, Theo bajó la pavesa, palideciendo. Su garganta se movió, pero no salió ninguna palabra para defenderse. No podía molestarme en perder más tiempo con él, así que abrí la puerta del coche de Lucien y entré directamente. En el retrovisor, solo quedaba Theo desplomado, abatido, en las escaleras del juzgado como un perro abandonado por su dueño. La luz del sol seguía radiante, pero ya no podía iluminar a Theo.
vida. No quedaba nada en que detenerse. Un perro desleal debería haber sido abandonado hace mucho tiempo. Al ver el paisaje alejarse por la ventanilla del coche, de repente sentí curiosidad y pregunté: ¿Cómo está Lillian? Lucian giró el coche por una callejuela con letreros de neón y finalmente aparcó en la entrada trasera de un karaoke de decoración cutre, donde unos hombres de mediana edad, grasientos, merodeaban junto a la puerta. Allí trabaja como limpiadora en un karaoke de Nightingale. Sin el apoyo de su padre y su hermano, Lillian, naturalmente, no podría continuar sus estudios de posgrado en el extranjero. Con solo el diploma de bachillerato restante, obviamente no podría conseguir un trabajo decente y respetable. Desde el interior del coche, a través de la ventanilla, vimos a Lillian arrastrar con dificultad una enorme bolsa de basura negra por el callejón lleno de contenedores detrás del karaoke. En ese momento, un hombre cojeando con una camisa floreada, apestoso por el alcohol, salió tambaleándose por la puerta trasera y le lanzó deliberadamente el medio vaso de cerveza barata que le quedaba a Lillian en la cara. El borracho balbuceó insultos. ¿No tienes ojos? Bloqueando el paso de tu abuelo. Lillian se estremeció, mientras la cerveza le goteaba por el pelo, dejándola con un olor a alcohol agrio. Mantuvo la cabeza gacha, con las uñas clavadas en las palmas de las manos, sin atreverse a emitir un sonido. El hombre pareció reconocerla de repente, inclinándose hacia ella con malicia. Vaya, vaya, si no es la princesita que solía menospreciar a todos. Su voz se elevó de repente, atrayendo la atención de varias figuras con aspecto de matones en el callejón. Oigan, chicos, vengan a echar un vistazo. Es este canalla de aquí. Agarró a Lillian del pelo, obligándola a levantar la cabeza mientras gritaba a los curiosos. En el Golden Palace Club, derramé accidentalmente una gota de licor en su zapato, y me hizo arrodillarme, obligándome a lamerlo junto con el maldito inodoro. No me trató como a un ser humano en absoluto. Su otra mano le dio una bofetada brutal en la mejilla. Asquerosa canalla. Mísate ahora. Lo que sea que me hiciste lamer entonces, hoy lo vas a lamer todo para mí. 9. Antes de que pudiera terminar de hablar, el matón a su lado cogió un cubo de basura y esparció su contenido rancio y acre al suelo justo delante de Lillian con un fuerte chapoteo. Vamos, arrodíllate. Lame el suelo y te dejaré ir. Lillian se negó, gritando histéricamente y revolviéndose salvajemente, completamente destrozado. Lo siento. Sé que me equivoqué. Por favor, déjame ir. Todo es cosa del pasado. ¿Por qué no puedes olvidarlo? De verdad sé que me equivoqué. Te ruego que me perdones. No me atreveré a volver a hacerlo. Observando el caos no muy lejos, Lucian explicó algunas palabras. Ese hombre se llama Brutus. Después de ese incidente de años atrás, a Lillian le rompieron las piernas, y su esposa se fugó con otro. Lleva 5 años esperando este día. Asentí, apartando la mirada sin expresión, antes de subir la ventanilla del coche. Vámonos. Lucian arrancó el coche en silencio y se alejó de aquel callejón maloliente. Sabía que para la desesperada vida de Lillian, esto era solo el principio. El día del nuevo juicio, la sala estaba abarrotada de gente, todos ansiosos por ver cómo concluiría el sensacional caso del asesinato de su esposa y madre a manos de una familia adinerada. El proceso se desarrolló paso a paso. El fiscal leyó el acusación formal. Los abogados debatieron. El juez presidente se levantó y comenzó a leer solemnemente el veredicto. El acusado, Magnus, cometió los delitos de homicidio doloso y blanqueo de capitales. Los hechos de los delitos son claros. Las pruebas son suficientes. Los delitos son extremadamente graves. Y las repercusiones sociales son atroces. Condenado a muerte según la ley. Papá, aterrorizado por la muerte, se desplomó como un montón de barro, sostenido por 2 alguaciles. Sus ojos nublados se clavaron en mí, mientras gritaba con voz de caballo. Revena, lo siento. No es que no quisiera tratarte bien, pero cada vez que veía tus ojos, recordaba cómo me miraba tu madre antes de morir. No pude soportarlo. De verdad que no pude evitar odiarte y temerte. No me culpes. Sus palabras resonaron por la sala, llenas de remordimiento desesperado. El juez presidente continuó sin detenerse.
El acusado, Silas, es condenado por homicidio doloso y blanqueo de fondos, considerando que era menor de edad al momento del crimen y jugó un papel secundario en el caso. Está condenado a cadena perpetua de acuerdo con la ley. Las heridas en el rostro de mi hermano parecían aún peores ahora. De repente levantó la cabeza. Las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. Su cuerpo se agitaba violentamente, mientras intentaba liberarse. Mirándome, su rostro cubierto de lágrimas y mocos. Hermanita, no me culpes. Échale la culpa a que te pareces a nuestra madre. Cada vez que te veo, recuerda esa taza de té. Recuerda que soy un asesino. Perdóname. Sálvame. Por favor, escúchame. Mi existencia es realmente superflua. Parece que cada minuto que estoy vivo sirve como recordatorio de los pecados que han cometido. Me senté en silencio en el asiento del demandante, escuchando el veredicto que había anhelado durante incontables días y noches, y las angustiosas confesiones. Sin embargo, mi corazón estaba extrañamente tranquilo. Ningún éxtasis, ningún alivio, solo un vacío pesado, como una tormenta que había durado demasiado tiempo, finalmente cesando, dejando atrás nada más que tierra fangosa y humedad persistente en el aire. No respondí. No podía soportar siquiera mirarlos de nuevo. El día que papá fue ejecutado, el cielo estaba sombrío y gris. Sola, fui al cementerio en las afueras de la ciudad. En la foto de la lápida de mamá, ella aún era joven. Su sonrisa amable, sus ojos brillantes. La gente de afuera solo recuerda tu locura antes de morir. Pero yo recuerdo que eras la pianista más joven de esta ciudad. La mujer talentosa elogiada por innumerables personas. El viento soplaba suavemente. Respiré hondo. Mi voz temblaba con lágrimas contenidas. Mamá, he recorrido este camino durante 10 años. Cada paso era agotador. Cada paso estaba sucio. Pero no me arrepiento. Toda la inmundicia que te arrojaron, la he lavado puñado a mojado. Cada injusticia que te hicieron, la he pagado una por una. Miré el rostro siempre sonriente de mi madre en la fotografía y susurré: ya puedes descansar tranquila allí. Permanecí en silencio ante la tumba un buen rato, sin girarme para irme hasta que el sol ponía